Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy Chincha TV Noticias, como siempre, brindándole la información oportuna y desde el mismo lugar de los hechos. Tal como habíamos anunciado, hoy tenemos a un invitado muy especial, él es chinchano, obviamente, y siempre nos acompaña y nos permite que nosotros nos conectemos con él, porque realmente es desprenderse de un momento de su tiempo para darnos la oportunidad de conversar con él y tratar temas puntuales. Me encuentro enlazado desde España con el doctor Hugo Medina Cesarego. Él representa una importante entidad en Chincha, el Cardiocentro, Reality, pero él hoy día nos va a hablar desde España. Yo quiero agradecerle mucho por esta deferencia de aceptar nuestro vivo, nuestro Zoom, doctor, desde tan lejos y conectarse con nosotros. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, gracias. Todos los chinchanos y en todo el Perú por las redes lo ven. Gracias por esta entrevista desde España. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes por acá porque Ajá. estamos acá, son las 3:30 de la tarde, pero nos llevamos por 7 De horas. fase de hora, claro. Pero desde acá mi saludo especial, fraterno, a toda la población de Chincha, de la región Ica y del Perú que nos ve en estos momentos a través de tu plataforma, de todas tus plataformas digitales. Y vamos a hablar de un tema muy importante, ¿no? ¿Qué relación tiene la hipertensión, diabetes con la enfermedad renal? Ok, justo es el tema que queremos plantear, pero el público querrá saber un poquito. Doctor, por favor, ¿usted qué hace en España? ¿En qué está participando? Un poquito también para que los peruanos sepamos, y sobre todo los chinchanos, usted, el doctor Hugo Medina Cesarego, ¿qué está realizando en la ciudad de España hoy? Bueno, aquí en Madrid se celebra el 75 aniversario del Congreso Europeo de Cardiología, que en forma conjunta con el Congreso Mundial de Cardiología estamos aquí participando diversos cardiólogos a nivel del mundo para tratar diversas guías para el manejo de ciertas enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Excelente, doctor. Me comentaba que hoy se inició el Congreso y culminará el 1. Correcto. Hoy día he empezado el Congreso muy temprano, cerca de las 8, imagínate, he madrugado el día de hoy, a hora peruana, pero desde muy temprano estamos revisando diversas guías que van a hacer los planteamientos a nivel mundial sobre diversas patologías que vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, han habido el día de hoy, calientita nomás, la guía de manejo de lipidemia, el problema de las grasas en sangre, ¿no? También hemos tratado enfermedades de las mujeres durante su etapa de embarazo, ¿no? Problemas de pericarditis, miocarditis, problemas de válvulas, etcétera, ¿no? Días recientes. Lo más reciente, eso es lo que hemos participado activamente el día de hoy. Excelente, doctor, qué bueno, le auguro éxitos y a continuar porque esto le sirve para que usted pueda esto volcarlo en los pacientes en Perú. Doctor Hugo Medina, el tema que hoy nos convoca y que también me preocupa mucho es la hipertensión y la diabetes dañan el riñón. Lo he tomado como pregunta un poco para que el público también sepa si es que la hipertensión y la diabetes dañan el riñón. Mi primera pregunta sería, doctor, ¿qué es la hipertensión y cómo saber si lo padezco? O sea, ¿cómo yo sé si tengo hipertensión? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque realmente a veces la hipertensión es subdiagnosticada. Muchos pacientes que tienen hipertensión no tienen un diagnóstico oportuno, pero también a veces los pacientes se ponen un poco nerviosos en la consulta o en la farmacia o en lugares donde se mide la presión. Y erróneamente podemos pensar que es un cuadro de hipertensión arterial, ¿no? Pues la hipertensión es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias, y cuando esta esté elevada en forma continua y permanente, por encima de 130 la sistólica, la máxima, y 80 la diastólica, la mínima, según las últimas guías americanas, esos son los parámetros de hipertensión, por encima de 130/80, estaríamos hablando de hipertensión arterial. Pero para eso sí tenemos que tener en claro que la hipertensión, cerca de un 90% de los casos no dan ningún tipo de síntomas, ¿verdad? Es decir, eso, y en un 10% puede aparecer acúfenos, que son los zumbidos de oídos, puede haber cefalea, dolor de cabeza continua en la zona de atrás, la parte de la nuca, que es la región occipital,
pueden haber palpitaciones, bochornos, mareos continuos, ¿no? Pero como que a veces tampoco da muchos síntomas y por eso es que tenemos que actuar con un alto grado de sospecha, sobre todo de repente si papá o mamá es hipertenso o de repente tengo asociado algún factor de riesgo como por ejemplo sobrepeso, sedentarismo, exceso de estrés. Entonces sí deberíamos hacer un tamizaje conocer las cifras de presión arterial y para eso es importante que acudan pues a un centro de salud para que puedan conocer sus cifras. Si las cifras salen de repente en borderline, en el límite, entonces en ese caso hay dos opciones. O el paciente se hace el AMPA, que es la automedida de presión arterial, que consiste en una medición durante 7 días, mañana y noche, y con eso se saca un promedio para poder saber si el paciente es hipertenso o no, ¿no? Considerando que, como te expliqué, hay algunas veces que los pacientes pueden estar un poco nerviosos, pero de repente la segunda, y tercera y cuarta medida ya sale normal, claro, ¿no? Y el otro examen que nosotros realizamos en el cardiocentro en Chincha es el estudio que se llama MAPA, ¿no? Que es el monitoreo ambulatorio de presión arterial. Este examen dura 24 horas. Para esto se coloca un brazalete en el brazo del paciente con un dispositivo portátil y se hace una monitorización de la presión durante todo un día. Sacamos promedios, cargas y podemos definir bien si es que el paciente va a requerir o no un tratamiento antihipertensivo. Correcto, pero que quede claro que en el 90% de los casos no da síntomas. Entonces, cuando estamos con un alto grado de sospecha, aquellos pacientes por encima de los 35 años que tienen papá, mamá hipertensos tienen que conocer sus cifras. Qué importante entonces es hacernos conocer, ¿no? Si es que tenemos o no tenemos esta hipertensión a través de un diagnóstico. Doctor, ahora, ya me ha dado el concepto de hipertensión y cómo sé si lo padezco, pero en este caso la diabetes también. ¿Qué es diabetes y cómo yo puedo saber si es que padezco o tengo diabetes? Bueno, la diabetes es un estado crónico, ¿no? De larga data, de largo aliento, por así decirlo, en el cual existe un aumento de la glucosa, en términos coloquiales, para que puedan entender, cuando hay un aumento del azúcar en sangre. Entonces esta hiperglicemia, que así se llama, se genera por un aumento de la glucosa en sangre por motivos que la célula no utiliza la glucosa como energía y esta se empieza a almacenar en la sangre y empieza a elevarse por dos motivos, ¿no? Uno, que se vuelve la célula insensible a una hormona importante que está en el páncreas, que se llama insulina, o no hace un uso eficaz de la glucosa. Entonces, esos dos momentos pueden elevar la glucosa en sangre. Entonces, podemos tener algunos tipos de diabetes. Lo más conocido es el tipo 1, que se llama autoinmune, el cual el organismo no reconoce a la insulina, ¿no? Y esta es la inmunitaria o autoinmune que se conoce, que aparece por lo general a muy temprana edad y es altamente mortal, si es que no se trata a tiempo, aparece en jóvenes. Y la diabetes tipo 2, que es la más frecuente, que se aparecen en pacientes mayores, y en este caso pues se empieza a elevar de forma permanente la glucosa en sangre. Entonces hay ciertos síntomas, sí, cuando hay un cuadro de hiperglicemia o diabetes, como por ejemplo nosotros conocemos las P, ¿no? Que es P de pérdida de peso, de causa sin dieta, ¿no? Sin dieta aparente, porque claro que el organismo, las células como necesitan energía y no utilizan la glucosa, empiezan a utilizar otro tipo de energía que son las grasas. Por eso es que el paciente empieza a bajar la grasa y baja de peso, ¿no? Entonces, la otra P es la polidipsia, que es el aumento de las ganas de tomar agua, ¿no? Polifagia, que es el aumento de ganas de consumir alimentos. Poliuria, que es cuando el paciente empieza a orinar de forma continua, ¿no? Y bueno, eso es en estados iniciales, pero también en grado, cuando ya esto, lo de la diabetes va generando problemas a nivel microvascular de las pequeñas arterias y macrovascular en las grandes arterias, puede generar problemas a nivel del riñón, puede generar problemas de irrigación a nivel de los nervios, también lo que se llama neuropatía diabética, como el dolor por las noches, ¿no? En la parte de las piernas. Entonces, una de las formas, si te sospecho que hay un cuadro de diabetes, de repente igual, ¿no? Es que papá o mamá son diabéticos, porque si es que yo tengo este tipo de síntomas, nosotros podemos tomar exámenes de sangre para poder saber si es diabético. Entonces, ¿sobre cuánto hablamos de diabetes? Cuando los valores de la glucosa en ayuna de 8 horas por lo menos, es mayor de 126. O
Si es que hay algún grado, de repente queda la duda, se puede realizar un examen que se llama test de tolerancia a la glucosa, donde se toma una sustancia como una limonada azucarada con glucosa negra, 75 gramos, y se le mide al paciente antes de tomar esta limonada como azucarada, y después a los 30 minutos y a las 2 horas. Cuando a las 2 horas este valor de glucosa sube por encima de 200, estaremos hablando de diabetes. Y finalmente la hemoglobina glicosilada, que nos representa los últimos 3 meses cómo se comportó la glucosa, cuando sale por encima de 6.5, ¿no? De hecho, que las guías actuales de la Asociación Americana de Diabetes, cuando hablamos de prediabetes, ¿no? Prediabetes, nos referimos cuando la glucosa se encuentra entre 110 y 126, en ese parámetro, ¿no? Cuando sucede eso, nosotros no podemos catalogar al paciente como diabético, pero tampoco lo excluimos. Pero actualmente las guías han bajado un poquito más esos valores. Ahora hablan de 100 a 126. Correcto, entonces podemos hablar en estos casos de prediabetes, o cuando un test de tolerancia a la glucosa sale a las 2 horas entre 140 y 199, también podemos hablar de un estado de prediabetes. Correcto, entonces allí tendríamos que ampliar los estudios. Y hemos hablado, doctor, de hipertensión, de diabetes, pero la pregunta era si es que la hipertensión y la diabetes dañan el riñón. Yo quisiera saber entonces, el riñón como órgano, ¿qué es realmente? ¿Qué función tiene en el organismo del ser humano? El riñón tiene una forma de payar, ¿no? Más o menos del tamaño del puño, de un puño de la mano, ¿no? Pero tiene diferentes funciones, ¿no? Es donde actúa como una especie de filtro de las sustancias de desecho, ¿no? Para que no se queden almacenadas en el organismo. Regula los electrolitos, que es el sodio, potasio, el cloro, y evita la pérdida de proteínas por la orina, ¿no? También cuando hay un exceso de volumen de agua, por así decirlo, se va a eliminar a través de la orina, ¿no? Para poder regular en cierta forma también la presión arterial. Tiene una función de producción de ciertas hormonas, como por ejemplo la renina, que también controla la presión arterial, la eritropoyetina, que es la hormona que actúa a nivel de la médula ósea de los huesos, generando un estímulo para la producción de glóbulos rojos, ¿no? Y también la activación de la vitamina D para que puedan fijarse el calcio a los huesos. Entonces tiene varias funciones el riñón, es un órgano bastante noble, pero a veces puede verse afecto por algún tipo de elevación de la glucosa o la hipertensión de forma permanente. Exacto. Doctor, ¿y qué signos o síntomas yo puedo detectar para saber si mi riñón no funciona? O sea, ¿qué signos, síntomas debo saber o detecto yo para saber si este riñón funciona o no adecuadamente? Mira, tempranamente pueden existir algunos síntomas, como por ejemplo, siempre les indico a los pacientes, ¿no? Que se fijen en el inodoro, y si es que en el inodoro hay como especie de una espuma, tipo la lavaza, tipo la clara del huevo, cuando uno la bate, ¿no? Sí, claro. Una orina bastante espumosa, es porque es una señal de proteinuria, que es pérdida de proteínas en la orina. Es decir, y si jalan la palanca del water y se mantiene la cantidad de espuma, hablamos que esa proteinuria probablemente es bastante significativa, o sea, hay una regular pérdida de proteínas. Es una espuma como la que elabora el detergente. Una espuma como... Correcto, como una lavaza. Como una lavaza. Así es, como una lavaza que queda en el inodoro, ¿no es cierto? Entonces, a veces hay edema, que es la retención del líquido en la parte de las piernas, porque al perder proteínas no ayudan a retener el agua, por así decirlo. Eso es la presión oncótica. Cuando ayuda a retener adecuadamente el agua en la parte de los vasos, pasa al extracelular y pasa en forma de edema, ¿no? Empieza a aparecer hinchazón de las piernas. En algunos casos también puede haber un fetor, que es un aliento urémico. El paciente, cuando se acerca a hablar con el familiar, siente como un olor a orina, a través del aliento, ¿no? Puede haber anemia, puede haber progresivamente descalcificación, puede haber un escozor en todo el cuerpo, cefalea continua. Es decir, hay síntomas inespecíficos, pero que nos puede llamar a los profesionales de la salud o poder determinar si es que el paciente, hacer algunos exámenes, estudios para poder saber si es que el paciente está desarrollando algún tipo de enfermedad renal. Doctor, ¿y qué daños puede causar, en este caso nos ha explicado bien ya, por ejemplo, la hipertensión y la diabetes al riñón? ¿Qué daño le causa? Bueno, esto es un círculo vicioso realmente. Alguna vez conversamos sobre los factores
cuál era la prevalencia de los factores de riesgo a nivel de ICA, y ocupábamos un segundo lugar en términos de hipertensión y diabetes, probablemente por el tipo de alimentación. Pero cuando están juntos, lo que hace las hiperglicemias, las glucosas elevadas, a nivel de la unidad estructural funcional del riñón que se llama nefrón o nefrona, esa parte de la nefrona existe un glomérulo que es el que filtra los desechos de la orina. Entonces eso se inflama, se cicatriza y se va dañando. Y esto es lo que por el lado de la glucosa. Y por el lado de la hipertensión, es que esta cicatrización va a generar un aumento de la resistencia de los vasos, de las arterias que van al riñón, y va a aumentar la presión. O sea, va a haber una hipertensión secundaria o un cuadro de un problema renal. Entonces esto se vuelve un círculo vicioso porque al haber mayor hipertensión va dañando más al riñón, ¿no? Y al haber mayor hiperglicemia va generando un proceso inflamatorio crónico con pérdidas progresivas de nefronas, y hasta que llega un momento en el cual pues pasamos a un cuadro primero renal agudo y renal crónico, que si progresa puede conllevar un paciente con enfermedad renal terminal crónica y diálisis, ¿no? Doctor, ¿y cómo puedo yo, por ejemplo, identificar en mí que tengo problemas renales que estén asociados a la hipertensión y a la diabetes? Respecto a lo que es la diabetes, tenemos que actuar igual que la hipertensión con un alto grado de sospecha. En ese caso, nosotros podemos hacer el AMPA o MAPA para hipertensión y hacer exámenes de glucosa en ayunas, hemoglobina glicosilada o test de tolerancia a la glucosa para ver diabetes. Pero cuando ya pasó el tiempo y empiezo a ver, ya empezamos a observar, ¿no?, que hay edema en piernas, una orina espumosa, en ese caso ya tenemos que hacer otras pruebas especiales, como por ejemplo un examen de orina en sangre simple, donde vemos las trazas. Cuando hay más de 2 trazas, 2 cruces, es una pérdida importante de proteínas, pero también la albuminuria, que es la pérdida de albúmina en orina, que se puede emplear un examen simple, lo realizamos en el cardiocentro, un examen simple de orina para ver albúmina, y también podemos hacerlo en 24 horas, ¿no? Con eso, viendo los niveles de creatinina en sangre, en un examen de sangre podemos valorar o tener los niveles de creatinina en sangre, y podemos ver la tasa de filtración glomerular, que nos sirve también para ver cuál es el grado de funcionamiento del riñón, ¿no? Nosotros mapeamos en el cardiocentro, claro. Vemos al paciente, le explicamos muy bien en un mapa de calor en qué momento está, ¿no? Hay grados de enfermedad renal crónica que va del grado 1 al grado 5, y hay pérdidas de albúmina, ¿no?, que también pasa por 3 estadios. Pero nosotros hacemos un cálculo muy simple, que es una relación, que es una división entre la albúmina urinaria y la creatinina, y podemos observar el RAT, que es la relación albúmina-creatinina, que tiene que ser por debajo de 30, ¿no? Por encima de 30 ya estábamos hablando de un grado entre 30 y 300, y mayor de 300 es un grado severo de problema renal. Entonces, todos los pacientes que van al cardiocentro son mapeados si es que existen algún tipo de problema renal. Y bueno, saben que en el cardiocentro también trabajamos con otras especialidades para poder darle un apoyo multidisciplinario. Doctor, ¿y qué servicio brinda el Policlínico Cardiocentro para poder diagnosticar tempranamente a las personas que ya tienen problemas renales, para que sigan un tratamiento? Porque lo que muchos, yo puedo ya diagnosticar con un problema renal, pero ¿ustedes me podrían dar un tratamiento? Por supuesto, claro. En el cardiocentro contamos con diversas especialidades. Acuérdense que estos problemas de riñón y el problema metabólico de la glucosa, la hipertensión, es un manejo multidisciplinario en el cual se necesita pues evaluación de múltiples especialistas como cardiólogos, nefrólogos, endocrinólogos, medicina interna. En algunos casos también tenemos que hacer algunos estudios de ayuda al diagnóstico como ecografías, exámenes de laboratorio. Todos estos exámenes son realizados en el cardiocentro actualmente. Excelente. Yo creo que ya ha quedado tan claro de saber cómo cuidar, en este caso, esto, porque es un proceso, y luego se avanzan y vamos en un estado avanzado, doctor. Muchas veces nos lamentamos, ¿verdad? Tenemos que prever antes de lamentar, y es tan fácil hacerse un diagnóstico para saber si tengo hipertensión o soy diabético. O sea, no es nada del otro mundo. Pero la gente tiene mucho miedo. Mire, nosotros lo que tenemos que es hacer una medicina preventiva, ¿no? Hablaba Valentín Fuster, uno de los cardiólogos referentes a nivel mundial, hablaba de la medicina primordial, ¿no?, que antes que ocurra, bueno, a través de los niños, ver de esa etapa, ver cómo es la alimentación de los niños incluso cuando nacen, ¿no?
Entonces, Desde que este nivel nacen. debemos estar, desde que nacen, obviamente, tiene que haber una buena conducta en los hábitos, o los estilos, en el estilo de vida, en los hábitos de alimentación, actividad física, ¿no? Desde que están muy pequeños. Y cuando ya ha pasado el tiempo, nosotros tenemos que analizar al paciente haciendo el mapa renal antes del estadio 3 para poder hablar de un buen pronóstico, ¿no? Con todas las herramientas de tratamiento y cambios en el estilo de vida y nutrición que existen actualmente. Pero la idea es que no lleguen demasiado tarde, que por decirlo en el estadio 3 probablemente existan regular de nefronas o glomérulos con cicatrización e inflamación que puede ser irreparable, ¿no? No llegaron a estadio 4 o 5, ¿verdad? Por supuesto, ya estadio 5 es ya diálisis. Entonces, nosotros debemos actuar en los pacientes cuando estén por debajo del nivel 3. Excelente, doctor. Creo que esto ha sido muy claro y sobre todo también nos ha brindado todas las luces de todo lo que nosotros queríamos saber. Queremos agradecerle realmente. El doctor Hugo Medina Cesarego, hoy en una entrevista exclusiva por Chincha TV desde España. Él participa de un congreso internacional. Hemos tratado un tema tan puntual. La hipertensión y la diabetes dañan el riñón. Es un tema realmente muy... Yo lo digo, o sea, la gente necesita saberlo porque hay muchos casos, doctor, no solamente uno. Cuéntenos, ahí está en un break en el Congreso. Sí, bueno, ahorita ya vamos a entrar nuevamente a la edición de algunas guías, pero bueno, hemos tratado de hacer esta coordinación para poder trasladar a través de sus cámaras, a través de su plataforma digital, a todas las personas y que podemos hacer en cierta forma la promoción de la salud, que es tan importante. Yo te felicito, David, nuevamente, ¿ya? Porque eres uno de los pioneros en poder trasladar esto a cada una de las personas pues aquí en ICA, ¿no? Bueno, ya nos queda poco tiempo, hasta el día domingo estamos acá en Madrid, ya volveré a Perú, a Chincha, para estar nuevamente con los pacientes. En su tierra, doctor, por favor. No sé si sería mucho pedir, no quiero molestarlo, ¿nos puede hacer un pequeño mapeo ahí del Congreso? Un poquito para que el público... Ah, miren, qué bueno, ahí están. Wow, así es, en España, en la misma ciudad de España, doctor, ¿verdad? Sí, es correcto, en la misma ciudad de España. Estamos en aquí la misma ciudad de España, Congreso Internacional, el doctor Hugo Medina Cesarego, donde se reúnen cardiólogos de todo el mundo. Doctor, muchas gracias, realmente su mensaje, y para todo el público también pueda confiar, como lo viene haciendo en Chincha y de todo el país, en el Cardiocentro Rebagliati. Por favor, su invitación a todos desde España, porque usted está ya el 1 nuevamente, pero el Cardiocentro sigue trabajando. Bueno, los que puedan, sé que es difícil, pero los que puedan visitar esta hermosa ciudad de Madrid, que alberga cerca de 3.5 millones de habitantes, se encuentra justo en la parte central de la península ibérica. Es una ciudad cosmopolita, ¿no? Pero que tiene bastante cultura, lugares muy bonitos, parques emblemáticos, monumentos, que es bastante bonito pasar un momento acá, ¿no? Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a todos mis coprovincianos, mis pacientes a nivel de la región Ica y del Perú. Y bueno, vamos a seguir enlazando y haciendo actividades de promoción para que puedan saber las personas cuáles son las principales patologías que pueden prevenirse, ¿no? Antes de desarrollar algún problema de daño de órganos y pasar un problema letal, ¿no? Te agradezco nuevamente y será hasta una próxima oportunidad. Sí, doctor, muchas gracias. Le deseamos muchos éxitos allá en Madrid, España, en ese Congreso Internacional, participando también usted, y pronta llegada a nuestro país y a Chincha, donde acá los chinchanos pues le estiman demasiado. Gracias, doctor Hugo Medina, y a continuar con el trabajo allá en España, y también por el tiempo que nos ha brindado. Nos reencontramos en otro momento. Muchas gracias. Sobre todo el tiempo, porque hemos invertido ahí sueño y vigilia. Sí, así es. Son 7 horas. Por la hora. Sí, mi cena se confunde con el desayuno con el almuerzo, bueno, pero ahí vamos. Igual acá nos hemos despertado tempranito, doctor, para estar aquí enlazado en la entrevista. Muchas gracias. Muy bien, un fuerte abrazo, David. Muchas gracias. Desde España, el doctor Hugo Medina Cesarego, en este Congreso Internacional que nos ha brindado esta entrevista para todo el Perú. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar con nuestra programación. Gracias, hasta luego.